Buenos días, profe. Buenos días. Falta mucha gente todavía. A ver, vamos a ver cuántos hay. A ver, Maximiliano. A ver, aquí nada más tengo a Pedro Hernández Israel, Hernández Lara, Pérez Ulises. Sí, profe. Mateo Torres. Aquí, profe. Hernández Israel. Ya está. Sí. Maximiliano. América. Muñoz Santoyo. Ya son todos, creo. Muy bien, creo que son todos. Pues vamos a iniciar. Nos quedamos en la diapositiva 5, si mal no recuerdo, de lo que es de lo que fue la rebelión romántica. Habíamos comentado que rebelión pues es una manera de protestar en contra de lo que está establecido. Que puede ser esta protesta, puede ser violenta o puede ser pacífica. Generalmente las protestas, bueno, pues son violentas porque pareciera que es la única manera como se pueden hacer escuchar. A ver, hay dos. Jiménez Godínez. Jiménez Godínez. Godínez, Jimena y Michelle. Carla Jimena. A ver, ¿es Carla Jimena y Carla Jennifer? Sí, Carla Jennifer. Muy bien, ya está. Ya tenemos a más personas. ¿Está tomando lista, profe? Ya está. Ya está registrado. Sí, gracias. A ver, decíamos que la rebelión propiamente puede ser una manifestación pacífica o puede ser una manifestación violenta. Lo cierto es que en gran parte del mundo la manifestación para hacerse escuchar desgraciadamente tiene que ser violenta. De lo contrario, ni siquiera la consideran. ¿Cuántas manifestaciones tenemos ahorita en México? ¿Y de qué tipo?
Tenemos una manifestación pacífica en el Zócalo capitalino contra el presidente López Obrador. Esta manifestación, ¿qué es lo que busca? La renuncia del presidente y pretende retirarse solamente cuando éste abdique. Bueno, lo cierto es que ya respondió que él se va a retirar, pero una vez que concluya su sexenio. Exacto. Una burla lo que hizo el presidente. Otra cosa que dijo es que si 100,000 personas se manifestaban en el Zócalo para su renuncia, él se iba a retirar. Se manifestaron a 100,000 y parece que se le olvidó su promesa. Bueno, esta es una de las tantas manifestaciones que tenemos. Otra de las manifestaciones que se está dando en México. Lo de las feministas, algo así, ¿no? Lo de las feministas. ¿Qué es lo que solicitan ellas? Privilegios y cosas absurdas como el asesinato en masa de niños en el vientre materno. A ver otra vez, Pedro, por favor. Privilegios más allá que derechos, al igual que el asesinato en masa de niños en el vientre materno. Es lo que están solicitando. ¿Qué otra manifestación? ¿Qué otras manifestaciones ha habido en México? La de los llamados 43, que todos sabemos cómo terminó. ¿Ellos qué están solicitando? No recuerdo bien el motivo de lo que estaban solicitando, pero sí recuerdo bien la razón por la que desaparecieron. Cerraron una serie de carreteras tomando unos camiones y uno de los camiones era propiedad de un cártel y estaban traficando droga en él. Y cuando capturan el camión, el cártel se molesta y los desaparece. ¿Dónde sucedió esto? Ayotzinapa. Es correcto. Entonces va a ser imposible que lo regresen porque pues ya están muertos. Los padres han manifestado, los queremos vivos, pero pues, ¿cómo los van a revivir? Y estas manifestaciones, bueno, pues se siguen suscitando en las autopistas. Un poco para entender el contexto de la rebelión. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartirles pantalla, la presentación. A ver, vamos aquí. Rebelión. A ver, por favor, de los presentes, Michelle, ayúdanos a leer, por favor. Yo, Adelante. con la restauración también se pretendía recuperar las tradiciones y valores de un pasado idealizado, previo a la Ilustración y su ideología. Frente a la razón, la industrialización y el clasicismo se anteponían lo medieval, lo exótico, lo sobrenatural, los sentimientos y lo subjetivo. El romanticismo se podría interpretar como un movimiento de resistencia frente al sistema de valores, ideas y funcionamiento social que, desde el Renacimiento, iba imponiendo la burguesía. Para los románticos, antes que ciudadanos, los seres humanos eran individuos. Irónicamente,
En su defensa apasionada de la libertad, los románticos contribuyeron apasionadamente a todas las revoluciones liberales, esto es, a los sucesivos intentos burgueses de terminar con el antiguo régimen. ¿Por qué se quería terminar con el antiguo? ¿Cuál era el antiguo régimen propiamente? Bueno, el periodo de la Restauración, más que nada, se trata de demoler la obra de Napoleón, de demoler las obras que trajo como tal la Ilustración, que fue más que nada el llamado liberalismo. Se trataba de demoler todo esto y volver a las antiguas tradiciones europeas. Que es un poco lo que buscan los movimientos actuales. O sea, todos los movimientos que se están desatando, que se están organizando en México, e inclusive esta toma de la presa que ya los retiraron, pues busca un cambio, pero más allá del cambio busca remover al sistema político que gobierna o al sistema de gobierno imperante. La pregunta es, ¿todos estos movimientos van a quitar al sistema de gobierno que está actualmente en México? No, profe, porque hemos de recordar que quienes se sientan en esa silla solamente es un medio, es un títere. Puede que mediante presión pública lleguen a retirar al actual ocupante de esa silla, pero solamente van a poner al mismo perro, pero con diferente collar, como quien dice. Alguien que va a hacer exactamente las mismas tonterías, a lo mejor tomándolas desde otro punto de vista o mediante otras acciones, pero van a llegar a la misma conclusión. Lo que debe atacarse es el problema en raíz, que ya estamos hablando de un problema no solo nacional, sino internacional, de intereses. Sí, entonces, por más manifestaciones que tengamos, pues no va a haber el cambio del sistema como tal. Porque acuérdense que el sistema político pues sigue siendo el mismo, el sistema económico pues ahorita está muy indefinido. No somos dueños de nuestra propia moneda, profesor. Dependemos de la banca internacional, que es un órgano privado que pertenece a una familia, en específico la familia Rothschild. Sí, por un lado, y por otro, bueno, pues acuérdense que el presidente también acaba de pedir disculpas a los Estados Unidos por esto de detener el paso del agua de la presa que estaba detenida en Chihuahua. La pregunta es ¿por qué pide disculpas? Bueno, pues porque hay un tratado y se está faltando a este tratado, por eso pues pide disculpas al gobierno americano. Y el gobierno americano, bueno, en caso de que llegue a faltar el agua, pues humanitariamente nos va a regalar agua. La pregunta es, ¿nos va a regalar o nos va a vender? Aunque la presa está en México. Nos va a vender. Nos va a vender, no va a haber otra y se va a pagar al precio que la venda. Entonces, un poquito para entender el contexto de la rebelión. Bueno, vamos a continuar entonces. Estamos aquí. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Algún otro lector, por favor? ¿Puedo, profesor? Adelante, sí, por favor. Con la restauración y el retorno de las monarquías absolutas, también se pretendía recuperar las tradiciones y valores de un pasado idealizado, previo a la Ilustración y su ideología. Frente a la razón, la industrialización y el clasicismo se anteponía lo medieval, lo exótico, lo sobrenatural, los sentimientos y lo subjetivo.
El romanticismo se proponía interpretar como un movimiento de resistencia frente al sistema de valores, ideas y funcionamiento social que, desde el Renacimiento, iba imponiendo la burguesía. Para los románticos, antes que ciudadanos, los seres humanos eran individuos. Irónicamente, en su defensa apasionada de la libertad, los románticos contribuyeron apasionadamente a todas las revoluciones liberales, esto es, a los sucesivos intentos burgueses de terminar con el antiguo régimen. Bueno, volvemos nosotros sexenio tras sexenio se han dado, pero quizá este es uno de los sexenios donde las manifestaciones pues indudablemente van en aumento. ¿Algún otro lector, por favor? A ver, yo, profe. Adelante. Para los románticos, antes que ciudadanos, los seres humanos eran individuos. Y esta reivindicación de la libertad individual se transferiría a las naciones, reclamando su independencia frente a los imperios. La exaltación del individualismo coexistía con la entrega incondicional al ideal de la patria. Al fin y al cabo, los nacionalismos tienen un fuerte componente emocional, el que proporcionan la lengua, el folclore, las costumbres y los vínculos afectivos de los que sienten que pertenecen a un lugar. Aquí en México, por ejemplo, pues se busca mucho la identidad mexicana y ante esto, bueno, pues tenemos próximamente una festividad que consideramos pues única por lo que antecede a todas las culturas propias de México, el Día de Muertos. En Estados Unidos, bueno, pues tienen otra festividad que coincide más o menos con la nuestra, pero ¿por qué el culto a los muertos? ¿Por qué seguimos retomando ese culto a los muertos? Más que culto a los muertos, profesor, se trata de celebrar la vida que tuvieron estas personas, de los momentos que compartimos con ellos, de recordar de dónde venimos, de los lazos familiares que nos fueron fortaleciendo y que nos llevaron a ser quienes somos, a pertenecer a una familia, a pertenecer a este grupo que es el grupo más básico de una sociedad y de un país, de un pueblo, que viene siendo la familia. Y bueno, sobre todo que no mueran las tradiciones, porque ese es propiamente retomar. Yo recuerdo hace algunos años, La Salle comenzaba ese proyecto de las Catrinas, organizado por la Escuela de Diseño y Modas. Este evento, bueno, pues al principio se presentaba únicamente en la universidad. Posteriormente existieron las presentaciones en el Teatro del Lago, ahí donde está la feria. Y pues a partir de allí comenzaron todos los concursos de Catrinas a nivel nacional. Y en el fondo, bueno, pues es rescatar la costumbre, la tradición y volver a los orígenes. Como que esta es una tendencia social. Y es el caso de este tema, que estamos tocando al momento. Porque el Renacimiento también ya tuvo sus presentaciones, ¿no? De las Catrinas también hace algún tiempo. No sé si alguien de ustedes participó ya. ¿En lo de qué? En lo de las Catrinas y los Catrines. En el Rena, creo que una vez. Ahora pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre esta festividad que se avecina el 2 de noviembre a la creencia en la muerte que le llaman la niña o la Santa Muerte? ¿Qué diferencias encuentran ustedes?
porque tenemos en México un grupo ya muy numeroso y considerable que rinde culto a la muerte, llamada Santa Muerte. ¿Cuál es la diferencia entre darle culto a la muerte y darle culto a los muertos? La diferencia radica en que ellos ven a la muerte como una deidad cuando de santa no tiene nada y no tiene una representación divina como tal como podría tener, por ejemplo, Dios. La muerte es simple y sencillamente un estado de la vida, un estado en el que todos, tarde que temprano, vamos a caer. Pero ellos lo han puesto en el lugar de Dios, en el lugar de una deidad, cosa que es incorrecta, no está bien. Y lo que nosotros hacemos de darle culto a los muertos se trata de recordarlos, porque en el altar de muertos les ponemos su fotografía para que ellos puedan cruzar hacia nuestro mundo, les dejamos un camino de flores de cempasúchil para que puedan también cruzar, encuentren el camino, les ponemos veladoras, hay gente quien reza el rosario por estas personas, les ponemos su comida favorita o cosas que les gustaban en vida, porque se trata más bien como de una especie de reunión familiar con aquellos que ya no están y con los que aún siguen presentes. Es lo bonito de recordar a toda esta gente que se nos ha ido a mejor vida. Y creo que en esto es en lo que radica lo que es hacerle culto a nuestros muertos y hacerle culto a una deidad que no existe. Muy bien, Pedro, muy buena diferencia. ¿Alguien más? A ver, jóvenes. Yo coincido Adelante. que no es como algún dios, una santidad o algo, sino es algo bueno que a mí pues me enseñaron pues que es malo pues. Y pues lo del Día de Muertos pues son costumbres, son tradiciones, igual como dice Pedro, para recordarlos, adornar el altar de muertos con las cosas que le gustaban, su comida, igual rezar un rosario, no sé, comer, pues simplemente son tradiciones. Bueno, pues un poco para entender la rebelión romántica es algo de lo que seguimos nosotros viviendo. A ver, otro lector, por favor. Por aquí. América. Desencantados de la razón y de la realidad prosaica y vulgar, tan alejada de sus aspiraciones, los románticos persiguen absolutos en el amor, el sentido de la existencia o la política. Insatisfechos permanentemente, infelices, necesitados de la acción, tienen que poner su vitalismo al servicio de una causa, sea esta el amor de Margarita, la lealtad o a un reino normando, la independencia de Suiza o la Casa de la Ballena. Las revoluciones de 1848, la, la llamada Primavera de los Pueblos, acabaron finalmente con la Europa de la Restauración y se considera las últimas revoluciones liberales. Las siguientes ya serían revoluciones obreras, campesinas o proletarias. El final del romanticismo se sitúa en esa época y no deja de ser poético que el manifiesto comunista se publicara en Londres el 21 de febrero de ese mismo año. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Algún otro lector por aquí? Jennifer. A ver, parece que no se encuentra Jennifer. A ver, Israel, por favor. Israel nos ayuda con la siguiente diapositiva, por favor.
Israel tampoco se encuentra. A ver, Lilian, Dígame, profe. ayúdenos a leer la siguiente diapositiva, por favor. La literatura posterior es la de Dickens, Tolstoy y Dostoyevsky o Galdós, en la que ya no se habla de aparecidos, bandoleros o criaturas creadas con electricidad y trozos de cadáveres, sino de miseria, huérfanos, marginados e injusticia social. Consolidada la burguesía como clase dominante, creciendo las ciudades y las fábricas desde la subjetividad, se regresa a la descripción objetiva y precisa de la realidad. Bueno, estos autores propiamente siguen manteniendo esta rebeldía con regreso a lo romántico. A ver, otro lector, aparte de Inicia. Michelle. ¿Nos ayuda a leer la siguiente diapositiva, Michelle, por favor? O ya no se encuentra Michelle tampoco. Bueno, no se encuentra Michelle entonces. Vamos a ponerle falta. No, 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 no. Mateo, ¿nos ayuda a leer, por favor? Pero mírame, son como que, no sé, es que me... Mateo, ¿nos ayuda a leer la siguiente diapositiva, por favor? Ya tampoco se encuentra Mateo. Bueno, a ver, Maximiliano. Y así se van alterando lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo, a lo largo de la historia. Se van sucediendo movimientos culturales en los que cada movimiento nuevo suele ser una reacción contra el que le precede. El neoclasicismo contra los supuestos excesos del barroco. El romanticismo frente a las reglas y convenciones del neoclasicismo, el realismo ante la irracionalidad del romanticismo, el simbolismo ante lo sórdido del realismo y así sucesivamente. En un lado, lo pragmático, la ciencia y la lógica, y en el otro, el ideal, la espiritualidad, la imaginación y los sueños. Bueno, estos movimientos se siguen repitiendo. Es como los partidos políticos. Cuando estaba el PRI, bueno, pues tanto el PAN como el PRD eran los que criticaban al PRI. Sube al poder el PAN y entonces ahora PRD y PRI critican el gobierno del PAN. Ahora tenemos Morena y ahora, bueno, pues son criticados por los partidos anteriores. Profesor, ¿puedo Sí. comentar algo acerca de esto? A ver, adelante, Pedro. Gracias. Bueno, solo quiero agregar que esto es como la lucha entre el bien y el mal, como si fuera una especie de lucha entre la decadencia y la grandeza, entre lo que fue la decadencia de Europa, que fue cuando se centraron en lo pragmático, y entre lo que es la grandeza, esta resistencia de aquellos que insisten en revolver al ideal, a lo espiritual, a la imaginación, a los sueños, que fue lo que en el pasado hizo grande Europa y la obra que trataron de restaurar posteriormente durante los años 20 y 30, tras la caída de las últimas monarquías cristianas, que eran los últimos imperios europeos realmente europeos dentro del continente, y después el alzamiento de los fascismos europeos en esta
restauración de Europa, porque ellos volvieron a todo lo cultural, a todo lo antiguo, y a la vez lo combinaron en una época actual. Trajeron toda esa grandeza del pasado, todo ese arte, todos esos símbolos, todos esos ideales, y lo plasmaron en la era actual. Por eso es que fueron tan grandes y por eso es que fueron tan perseguidos por lo que fue el marxismo y el capitalismo liberal. Muy buena aportación, Pedro. Esto lo está viviendo actualmente el PRI, que ha ganado ya algunos estados. Es decir, el PRI que estaba muerto aparentemente, bueno, pues está reviviendo, porque la gente tiene esa, pues como esa tendencia a regresar a lo que fue antes. Yo, si mal no recuerdo, cuando subió el PAN al poder en el año 2000 con Vicente Fox, al poco tiempo, pues comenzaron a oírse comentarios de la gente que decía, pues es que con este gobierno no se puede, porque por lo menos el PRI robaba, pero dejaba robar también, es decir, todos podíamos robar, y ahora con el PAN pues ya no se puede. Entonces, pues es un sistema que no está funcionando. Bueno, no está funcionando de acuerdo a los intereses de determinadas personas. Y es un poco lo que pasa en el fenómeno, con este fenómeno de la rebelión romántica. Muy bien, Pedro, buena aportación. Otro lector que me ayude, por favor, con la siguiente diapositiva. Maestro, Sí, adelante. mi Zoom me está fallando. Es que ahorita que me preguntó no quería conectar el audio. Y no Pero me ya pudo aparece todo en conectarse. negro. Entonces no puedo mirar ¿Le nada. aparece todo? Sí, todo negro. Bueno. A ver, ¿quién sí puede ver la presentación que me ayuda a la lectura, por favor? Ya nos vamos de corridito para poder concluir. A ver, adelante, por favor. A ver, ¿algún lector? Yo, profe. Adelante, por favor. Y se van alternando alternando lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo. A lo largo de la historia van sucediendo movimientos en los que cada movimiento nuevo suele ser una reacción contra lo que le precede. El Hasta ahí va. neoclasismo contra los... Y hasta ahí vamos a continuar con la siguiente. Y aunque el romanticismo, por favor. Adelante usted misma. Y aunque el romanticismo como movimiento cultural se da finalizado a mitad del siglo... ¿Qué siglo es, profe? Siglo XIX. Al siglo XIX, su espíritu se ha mantenido hasta nuestros días y reaparece cada vez que persigue una utopía, cada vez que se intenta incorporar un poco de fantasía en la realidad estática y estricta. Siempre hay un malestar general y permanentemente con la normalidad se manifiesta cada vez que se precisa reencantar el mundo. Muy bien. Bueno, nada más un comentario de esto, que se persigue una utopía. Creo que cada sociedad persigue una utopía porque siempre hay un mundo ideal para cada uno de nosotros o para los movimientos que se organizan. A ver, usted misma, la siguiente, por favor. El mundo ideal realmente es para las personas que pretenden gobernarlo y no para los gobernados, como suele ser la engañosa promesa del comunismo o también del capitalismo. Es correcto. Usted mismo, Pedro, ayúdanos a leer, por favor. Con gusto, profesor. El espíritu del romanticismo reaparece cada vez que se precisa reencantar el mundo. Podemos encontrar ingredientes románticos, aunque solo sea como ornamento o como recurso útil para manipular las emociones.
En muchos de los movimientos sociales y políticos de los últimos 2 siglos, desde el nacionalsocialismo hasta las revueltas libertarias del 68, el Valhalla, Sigfrido, el Grial, el Sacro Imperio, por citar algunos, son componentes románticos, como también lo son la mística oriental, la marihuana y el LSD, la comuna y el amor libre o el redescubrimiento de las culturas mayas, salvando las enormes diferencias y situando tanto los primeros como los segundos en su contexto. Muy bien. La siguiente. Usted mismo, Pedro, por favor. Entre todas las convulsiones del 68, la lucha por los derechos civiles, el intento de implantar un comunismo democrático, la masacre de los estudiantes mexicanos, la rebeldía de los hippies contra el estilo de vida de sus mayores, los enfrentamientos entre los estudiantes y la policía de Berlín. El Mayo francés no fue el de mayor importancia relativa, pero sí el que ha pasado a la historia como el más representativo de una época, y aunque no ganó la batalla política un mes después de las revueltas de Gaulle con 78 años, ganó las elecciones por abrumadora mayoría. Muchas de sus ideas terminaron instalándose en el paradigma social. Usted mismo, por favor. Pacifismo, la liberación sexual, el rock, la pedagogía antiautoritaria, el ecologismo, ya forman parte del diario colectivo, pero el molde sigue siendo capitalista y ha sabido tolerar e integrar este ideario en su provecho. Después del 68, el sistema se ha reinventado y es más capitalista que antes. Es correcto, en México. Y la última. ¿Mismo? Sí, por favor. La búsqueda de la realización personal, la provocación imaginativa y la reivindicación del sentido placentero y divertido de la vida se han reciclado en la exaltación del emprendimiento y el éxito individual, en múltiples formas de evasión y de trivialización de la cultura, las inquietudes y aspiraciones juveniles, la necesidad de distinguirse y de romper con lo establecido se ha transformado en fetiches culturales y en objeto de consumo. Es lo mismo que le decía, profe, de que el comunismo nos trajo puras desgracias y el capitalismo igualmente. Todo aquello que nos divide, nos separa y nos destruye, al igual que nos aleja de lo espiritual y lo hermoso que había en la antigüedad y que tenemos que traer a la actualidad de regreso para detener este proceso de decadencia en todos los aspectos que estamos viviendo. Es correcto. Por eso vea que el presidente actual habla mucho de la cuarta transformación. Mi pregunta es, ¿cuál es esa cuarta transformación? ¿A qué llaman cuarta transformación? Es como decir ni capitalismo ni comunismo. Entonces, ¿qué? Es un falso caudillismo meramente, puesto a que estamos sujetos a un sistema capitalista con un ideólogo marxista sentado en la silla del presidente. Eso se ve desde mucho antes, ya que tanto capitalismo como comunismo, sin importar las diferencias que ellos digan tener, realmente sirven a los mismos intereses y al mismo amo. Tienen distintos métodos, pero realmente llegan al mismo